con el dato que dio el viernes el INDEC de la inflación, y van a ver lo que está pasando incluso con la inflación ahora en abril, que muestra una aceleración muy fuerte de la inflación en 2023 en la Argentina. Y evidentemente están todas las luces de alarma, luces rojas yo ya diría, encendiéndose en el tablero de control del gobierno, porque se acelera la inflación sin que haya, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, un shock externo como fue la guerra de Rusia invadiendo Ucrania, sin que haya un salto cambiario, es decir, sin que haya incluso un salto en la brecha cambiaria de 200 a 300 pesos, como ocurrió en junio, julio del año pasado, con la crisis por la salida de Guzmán y de Batakis, en la corrida de los bonos en pesos al dólar libre, a la brecha cambiaria, y con las tarifas todavía corriendo detrás de la inflación. En ese contexto se acelera la inflación verdaderamente a niveles muy preocupantes que ponen para este año el objetivo de piso del 100% de la inflación. Es decir, va a ser muy difícil que la inflación este año cierre alrededor del 100%. Habría que lograr una desaceleración fuerte en los próximos meses, teniendo en cuenta lo que ha pasado en los 3 primeros meses del año. La inflación que dio el INDEC en marzo fue 7,7%, la inflación mensual. Acumulado en los primeros 3 meses da 21,7%, y atención con esto porque, para que tengan una idea, el aumento de jubilaciones y de AUH, de planes sociales en el primer trimestre dispuesto por el INDEC, por el ANSES, fue un 17%. Y estamos hablando de la inflación, el índice de precio al consumidor está corriendo al 21,7% los 3 primeros meses del año. Ahora van a ver, la inflación de alimentos está corriendo casi en el 29% los primeros 3 meses del año. Y la inflación acumulada, últimos 12 meses, es decir, marzo de este año, marzo del año pasado, 104,3%. Cuando uno ve la progresión, efectivamente hay una aceleración de la inflación que ya lleva por lo menos 4 meses, acelerándose la inflación diciembre, enero, febrero y marzo, y volvimos al 7,7% de inflación, que es la más alta desde abril de 2002, cuando fue 10% en el estallido de la convertibilidad la inflación, pero que superó el registro anterior, que había sido en julio el 7,4%, cuando después de la renuncia de Guzmán renuncia Batakis y asume Sergio Massa a principios de agosto. Estamos con una inflación incluso superando ese registro. Fíjense lo que es la curva, la placa siguiente, de cómo se ha acelerado la inflación en solo 12 meses. Estamos acá en marzo de 2022, dio un registro 6,7%, el registro en marzo de 2022, la guerra de Ucrania, y el gobierno lo interpretó así, porque veníamos en registros inflacionarios entre el 3,5%, ya en febrero del año pasado también la guerra de Ucrania dio 4,7%, y el 6,7%, bueno, desbarató todo. Pero desde entonces, en aquel entonces, marzo de 2022, la inflación corría al 52% anual, 52% anual de inflación, y todos preocupados porque esto, de alguna manera, tendía a una inflación del 65%, a diferencia de lo que decía Guzmán, que podía desacelerarse incluso del ese 52%. Fíjense lo que es la curva. Es decir, esto es la aceleración de la inflación en los meses siguientes, el descalabro de la corrida al dólar libre de los bonos en pesos, bueno, y después volvemos al 7% de inflación sin ningún motivo, más que ahora van a ver, hay todo un proceso que ya implica la propia dinámica. El Banco Central se queda sin dólares, empiezan a remarcarse dólares a los tipos de cambio libre o a un dólar intermedio. El dólar oficial ya no actúa más como ancla. El Banco Central no está financiando prácticamente al Tesoro Nacional, pero hay una emisión de pesos, hay muchos pesos dando vuelta porque hay que estallar las tasas de interés, y eso significa que el mes de marzo el Banco Central emitió 800.000 millones de pesos de interés del LELIQ para pagarle a los bancos, que a su vez se dan vuelta y le pagan a los depositantes. Es decir, hay muchos pesos dando vuelta, pese a que se cerró prácticamente el financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro, y todo eso en un
clima de expectativas de que todo va a ir para peor y se desbandan las expectativas y no hay anclas. Y eso lleva a la inflación ahora en el 104%. Miren lo que es la curva, que es la más alta desde 1991. Cuando uno ve lo que ha pasado con la inflación de alimentos, bueno, es verdaderamente todavía más preocupante porque en marzo dio 9,3% la inflación de alimentos. En el primer trimestre acumula 28,2%, insisto, el aumento trimestral de jubilaciones y AUH fue 17%, el de marzo de este año, después de 2 años de pérdidas, tanto de la AUH como de las jubilaciones, y la inflación de alimentos anual está en el 106,6%, es decir, marzo de este año, marzo del año pasado. Pero si uno ve qué está pasando en el Gran Buenos Aires, la situación es todavía peor y ahí está la base electoral del oficialismo. Hay un proceso de demolición de la base electoral del oficialismo en base a la aceleración de la inflación. En marzo dio 9,7% la inflación en el Gran Buenos Aires, capital y Gran Buenos Aires, el área metropolitana, GBA. Primer trimestre del año dio 28,9%, casi 29%, y en el acumulado anual ya corre arriba del 110% anual de inflación de alimentos en el Gran Buenos Aires. Ojo, porque una inflación del 7% mensual es una inflación anual, es un índice compuesto, se va acumulando respecto al mes anterior y en 12 meses es una inflación anual del 125%, una inflación del 7% mensual, que es más o menos el promedio de inflación que hemos tenido en el primer trimestre del año. Pero cuando uno ve qué pasa con la inflación de alimentos, ojo que venimos en un promedio arriba del 9% mensual de inflación de alimentos, y sobre todo en el GBA, y eso anualizado da 180% de inflación. Es decir, hay que salir rápidamente de esta dinámica porque si no, la situación se vuelve verdaderamente muy difícil de controlar.